Listo, iniciamos la grabación para los compañeros que no han podido llegar a la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha. Muchas gracias. Bien, habíamos quedado la clase anterior. Primero, antes que nada, agradecerles por la predisposición. Mil disculpas, el tema de la gasolina me cambia los planes. Así que les agradezco mucho por su comprensión. Por favor, comunican a sus compañeros que no pudieron estar, que la clase va a estar grabada en el Classroom para aquellos que no han podido atenderla. Bien, habíamos quedado en el cuadro clínico de la bronquitis crónica y del EPOC, en la cual tenemos que diferenciar, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el común denominador de la bronquitis crónica y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tema de la tos y la expectoración. Pero el diferente, el que hace la diferencia para poder tomar en cuenta de que no es una bronquitis crónica, que es un EPOC, además de todos los antecedentes que debemos tomar en la clínica, en la anamnesis, como el tema del fumador, como el tema del tiempo de más de 2 años de evolución, es la presentación de la disnea, ¿no? Habíamos comentado que esta disnea también tiene diferentes escalas que las vamos a volver a repasar en otras patologías, que es como la insuficiencia respiratoria. Y la escala, por ejemplo, la modificada del Consejo de Investigación Médica de Estados Unidos, le da 5 valores, ¿no? El 0, el 1, 2, 3, 4. Y hay una escala específicamente para el tema de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la CAT-COT-Asthma Test. Aquí valora 8 variables: la tos, la expectoración, la sensación de opresión del pecho, la disnea, la limitación de actividades domésticas, la seguridad al salir de casa, la calidad del sueño y el nivel de energía, que es la sensación de vitalidad o fatiga, que debemos diferenciar entre lo que es la limitación física y la fatiga. Esto nos da una escala que va de 0 a 40. Mientras más alto el valor, vamos a tener el impacto muy alto. Entonces aquí tenemos 4 variables o 4 escalas, que es del 0 al 10, del 11 al 20, 21, 30, 31, 40. Entonces este Asthma Test o CAT complementa la escala del MMRC, el Research Council Medical, ¿no? Entonces, esas características nos orientan un poco para poder tener una valoración cualitativa y cuantitativa, es decir, por las características semiológicas que podemos medirlo y eso lo convierte en cuantitativo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta lo que mencionábamos, sino que no siempre puede estar la relación del tabaco. Aunque la tos y la expectoración está casi invariable, digo casi porque justo les comentaba la experiencia de esa señora que fuma bastante y que no tiene ni signos de bronquitis, ¿no? Entonces, eso tenemos que diferenciar. Algo que tomemos en cuenta es la hiperproducción de glándulas mucosas, que nos va a dar una expectoración generalmente de color blanquecino. Hay el tolet matutino, que es más característico de la bronquitis crónica, pero que estos daños en la mucosa hacen de que el paciente tenga las posibilidades de sobreinfecciones y que esa sobreinfección generalmente orienta en la coloración de la expectoración, pero por favor recuerden que no siempre es sinónimo de infección, porque la bronquitis aguda, los cambios con los neutrófilos y la
a oxidación de las secreciones mucosas también le puede dar un cambio de color. Pero si sumamos ese cambio de color más las características de un proceso infeccioso, como ser las manifestaciones prodrómicas de la astenia, el anemia, el malestar, decaimiento, y luego las alzas térmicas o el escalofrío, aunque los pacientes con un problema de estado inmunológico, a la fiebre puede ser rara, no es lo habitual, ¿no? Pero nos orienta bastante. Entonces, fíjense que el 50% de los fumadores puede desarrollar bronquitis crónica, es decir, tos y expectoración, pero un pequeño porcentaje, al 15 habíamos dicho, desarrolla EPOC, ¿no? Entonces, lo que hay que diferenciar siempre el tema del EPOC con la bronquitis crónica es la característica de la disnea, ¿sí? Bronquitis crónica, me quedo con tos y expectoración. Ahora, habíamos comentado también las manifestaciones que tenemos al examen físico, ¿no? Habíamos comentado los roncos, la sibilancia. Habíamos comentado la presencia de hemoptisis, que eso nos orienta o nos obliga a hacer el diagnóstico diferencial de otra causa que puede estar provocando hemoptisis o expectoración hemoptoica, como son las bronquiectasias, como son los procesos de cáncer o neoplasia, tromboembolismo. La misma neumonía puede darnos eso, y más grave aún la hemorragia alveolar en los casos autoinmunes o en el lupus, ¿no? Entonces, todas esas características, y también habíamos comentado las características del examen físico de los episodios crónicos, ¿no? Como es el tema del tórax enfisematoso, en estadio más avanzado, cuando aplana el diafragma, vamos a ver también los cambios en la respiración tórax abdominal, y vamos a ver que con el tiempo estos pacientes van perdiendo peso, porque consideran que porque están gordos es que se cansan, ¿no? Y con el tiempo vamos a ver que el signo de Hover ya nos está mostrando que ese músculo diafragmático ya se ha debilitado, se ha estirado ese músculo donde ya no tiene las características de contracción, ¿no? Y la acropaquia, aunque no es propio de la época, puede presentarse en cualquier de las otras patologías crónicas como el cáncer o las bronquiectasias, pero sí puede estar presente también en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estadios más avanzados. Y lo ideal, habíamos dicho, hacer las pruebas funcionales respiratorias, como es la gasometría, como es el DLCO, como es la espirometría. Eso lo habíamos mencionado claramente, y que son estudios que no son difíciles, pero que nos orientan en caso de que la prueba del broncodilatador sea positiva, es decir, que responde. Eso nos descarta la posibilidad de un EPOC y nos habla más de la posibilidad de un cuadro de asma, ¿no? Entonces, hasta ahí habíamos quedado, ¿no? Mencionando por último que la prueba de esfuerzo no es lo mismo que las pruebas que han aprendido en cardiología. Y algo que orienta es la radiografía, pero ya nos orienta más cuando la etapa está avanzada o nos permite ver si no hay alguna complicación. Porque lo ideal, habíamos mencionado, que usar los rayos X, pero combinado con la tomografía, porque eso nos va a orientar a encontrar cambios que se estén iniciando de manera temprana y que nos permita detectar signos de enfisemas temprano, en el cual podemos lograr convencer al paciente: mire esta manchita, este es su pulmón normal, esto que aquí lo ven más negro, estos huecos negros. En esas palabras hay que decirle al paciente: esto ya nos está mostrando que su pulmón se está dañando, para no esperar que tengamos cambios ya muy grandes, ¿no? También habíamos mencionado que los pacientes con insuficiencia respiratoria o el bajo déficit de consumo de oxígeno nos va a mostrar cambios en el electrocardiograma, porque en el electrocardiograma vamos a encontrar ya en estados avanzados los signos de la hipertensión pulmonar. Estos signos de hipertensión pulmonar que habíamos dicho que vamos a buscar básicamente las ondas P, que son la P pulmonar,
Y después con el tiempo, con los cambios de hipertrofia, vamos a ver que el complejo QRS va a estar con un eje desviado hacia la derecha, con un patrón S1, S2, S3. De ahí que también mencionamos las poliglobulias, los laboratorios, y llegamos a este algoritmo de cómo vamos a desarrollar el diagnóstico de EPOC, aunque el diagnóstico definitivo lo vamos a desarrollar con la biopsia, pero no la vamos a realizar porque es un problema incruento, pero que muchas veces en las necropsias los encontramos. Entonces, con esas características siempre debemos pensar los factores determinantes de la gravedad, porque en base a eso nosotros podemos tener un grado de clasificación, y en eso son 3 dimensiones que vamos a ver. ¿Cómo está el grado de obstrucción? Recuerden que en la espirometría tenés un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. En este caso, como dice su nombre, enfermedad obstructiva crónica, va a ser un grado de obstrucción. Y la prueba principal que te va a orientar es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que no hay cambio con el broncodilatador. A eso le sumamos las características de la disnea y que podemos usar 2 escalas, la Research Conscience o el CATS, ¿no? Y las posibilidades. Y en base a esos criterios vamos a empezar a escoger nuestro tratamiento. Si tengo un paciente con un estadio leve, o tengo un paciente moderado, o un paciente severo. Entonces, en base a esas características, pero recuerden que no es solamente para decir qué tan grave está el cuadro, sino también tenemos que tomar en cuenta la evolución. ¿Qué tan rápido está progresando de un estadio leve a un estadio moderado? ¿O en qué tiempo está progresando? Y el principal elemento que nos orienta es las características de la disnea, o si queremos tener algún valor cuantitativo, va a ser en base a los cambios espirométricos, ¿no? Entonces, el objetivo primero, tenemos que evitar la progresión. ¿Cómo evitamos la progresión? Quitándole los factores que están desencadenando. El tabaco, los contaminantes laborales, o si tenemos la mala suerte de que detectamos que le falta la alfa-1 esta proteína que hemos mencionado, entonces esto tenemos que terminar de manera temprana para tratar de revertir. Entonces, todos los pacientes cuando ya llegan a la etapa de disnea, independiente del nivel, sí o sí ya tenemos que pensar en oxígeno. Y como no lo vamos a tener el paciente internado solo para darle oxígeno, en general lo que hacemos es ver la manera que el paciente se pueda comprar un concentrador de oxígeno. En primera instancia ayuda, en las instancias avanzadas ya no ayuda, porque los concentradores de oxígeno no dan los volúmenes que requiere el paciente. Esos volúmenes ya son mayores y habitualmente va a necesitar su hospitalización para utilizar una intubación, ¿no? Entonces, el oxígeno es la única terapia demostrada para disminuir la mortalidad. Disminuir no significa abolir la enfermedad. Entonces, tomen en cuenta que no necesitamos tener un nivel de oxígeno tan alto para poder tener una saturación arriba de 90. No, aquí lo que buscamos es lo que el paciente pueda tolerar. Estos pacientes habituales, cuando ya requieren oxígeno, están en reposo, entonces que tengan una saturación de 88, 90 por ahí, ya es suficiente para que se sienta mejor. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta son las señales de hipertensión pulmonar, que lo vamos a lograr a través de una ecocardiografía donde podamos medir. Rara vez vamos a medir con un catéter de Swan-Ganz, porque esos son métodos invasivos que generalmente lo hacemos en terapia intensiva, porque es un catéter que tenemos que colocar tipo vía central que va hasta las cámaras cerca de la aurícula, y ese tiene un sensor que te mide cómo está su presión, ¿no? Pero también podemos tener valores indirectos, como es el caso del electrocardiograma que mencionaba hace un momentito, haciéndole recuerdo de lo que hablamos en la clase anterior,
de ver los niveles que estén por encima de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, en el tratamiento vamos a utilizar medicaciones similares a las que usamos en el asma. Vamos a usar los LABA, que son LABA, repetimos para los que no lo recuerdan, beta agonista de larga duración, long action, beta, y LAMA, los muscarínicos, en otras palabras, el salbutamol o ese grupo, o del grupo del bromuro de ipatropio, ¿no? Podemos usarlos solo o podemos usarlos combinados, dependiendo de la evolución. Generalmente vamos a usar los de corta duración a demanda, cuando el proceso está iniciando, cuando las etapas son tempranas. Es posible que solo requieran a demanda cuando hagan actividad física. Pero ya una vez instaurado, ya no vamos a usar los de acción corta, nos vamos a ir directamente a los de acción prolongada. El salmeterol, formoterol son los de acción prolongada. El salbutamol es el ejemplo más común de mencionarlo, que son los de acción corta. Y los LAMA, los de acción prolongada antimuscarínicos, ahí vamos a pensar ya no en bromuro de ipatropio, sino en bromuro de tirotropium o similares, ¿no? ¿Y en qué momento vamos a ir a los inhaladores de corticoides? Ahí podemos usar la beclometasona, el budesonide, la mometasona, el que se tenga más a mano y el que sea más económico para el paciente, porque a no ser que tenga seguro, si tiene seguro no me preocupo cuál le voy a dar, pero si no tiene seguro, sí me preocupa, porque no es un frasquito que se va a comprar a utilizar toda la vida. Entonces, si va sumando de peso a peso, en años se va haciendo. Entonces, siempre buscamos el que sea más cómodo. Entonces, los LABA, cuando vamos a usarlo, el formoterol, vamos a usar un PAF cada 12 o cada 8 horas. Si tengo que agregar el corto más tiempo, implica que tengo que asociarlo. O alterno en primera etapa, veo a cuál le responde mejor, si al formoterol o al tirotropium. Y cuando noto que no hay ninguna diferencia, pues ahí intento combinarlo. Entonces no le doy primero un salmeterol y a los 5 minutos le doy el bromuro de tirotropio. Y cada 12 horas se lo voy combinando. A medida que el cuadro de Disney aumenta, ok, ¿ahí qué hago? ¿Suspendo los dos y me quedo con el corticoide? No, probablemente ya hemos intentado con el corticoide en etapa temprana, porque como es un proceso inflamatorio, muchas veces evitamos broncoletadores y tratamos de bloquear el proceso inflamatorio con los corticoides inhalados. Entonces, ¿qué protocolo? Dependiendo de qué guía estemos usando. Habíamos recomendado que como es un tema que siempre está cambiando, porque hasta ahora no se tiene una receta de fórmula estándar, varía, entonces generalmente nos vamos a la GOLD, a la página GOLD, que es la guía internacional que habitualmente utilizamos, de donde estamos sacando la información para actualizarlo. Entonces, ahí vamos a ver que hay escalones parecidos a lo del asma, ¿no? Entonces, vamos probando entre uno y otro y en general terminamos combinando los tres. El LABA con el AMA con su corticoide inhalado. ¿Cómo usamos el corticoide? Depende cuál voy a usar. El que de preferencia lo que tiene acción más prolongada. Entonces, vamos con budesonide o vamos con un beclometasona, un PAF cada 8 horas. De inicio usamos cada 12 horas. A veces cuando se exacerba mucho el cuadro podemos utilizar hasta cada 6 horas y siempre recomendando tomar en cuenta que se debe hacer un enjuague de la boca a los 5 minutos para evitar la proliferación de las cándidas, de los hongos, por el tema del corticoide, ¿no? Tenemos la suerte que el corticoide por vía inhalatoria tiene menos efectos adversos porque se absorbe muy poco. Pero llegamos a un momento en que
no nos está funcionando y tenemos que irnos a utilizar alternativas. Por ejemplo, vamos a usar las metilsantinas, la teofilina, aunque sabemos que porque revisamos en asma los efectos adversos que pueden ser complicados, ¿no? Y hay una nueva tendencia en algún grupo de fenotipos a características que tienen algunas personas, algunos pacientes, de utilizar los biológicos, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Entonces, en específico, apuntemos para no olvidarnos. Si vamos a usar un LABA, por ejemplo, el formoterol, vamos a darle 12 microgramos en el PAP cada 12 horas. Efectos adversos, vamos a tenerlo aunque sea cada 12 horas porque vamos acumulando. Pero cualquiera de los LABA podemos utilizar lo que tengamos en el comercio. Entonces, cuando estamos apoyando de los inhaladores de corticoides, la ventaja es que se dice que un porcentaje del 25 al 30% de los pacientes reduce la frecuencia de las exacerbaciones. Es decir, que estos pacientes tienen más posibilidades de hacer su vida cotidiana con menos discapacidad de la disnea, ¿no? Pero lamentablemente ninguna evidencia da un efecto beneficioso para tenerlo de manera continua en cuanto a que vaya a retrasar o bloquear la disminución de la función pulmonar. Por eso que la disnea no la podemos parar, ¿no? En cambio, si estos pacientes se van exacerbando más de 2 veces por año, significa que tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? Y las características de osteopenia o hiperglicemia la vamos a tener más cuando lo utilizamos por vía oral, porque a veces, como no hay una respuesta que es la que quisiéramos, nos vemos obligados a tentar a utilizar corticoides por vía oral. La prednisona, la dexametasona, son los medicamentos orales que frecuentemente los usamos, como revisamos en asma, ¿no? Entonces, si voy a usar beclometasona, un nombre comercial que habitualmente lo tenemos en Cubar, no hacemos propaganda, vamos a hacer 40 a 80 picogramos a dosis máxima de 160. ¿Cada qué tiempo? Primero a demanda, no menos de 4 horas, lo ideal cada 12 horas, puedo bajar a cada 8 horas, no mejora, ok, aumento mi dosis a 160 microgramos. Si voy a usar budesonide, que generalmente lo podemos usar como un turboinhalador en polvo, vamos a usar 200 microgramos cada 12 horas o una vez al día de inicio. La fluticasona varía su dosis, tiene un rango más amplio que va de 44 a 220. Entonces siempre empezamos con la dosis menor. Y la triamcinolona, el rango es diferente, de 100 a 400, ¿no? Entonces, ¿qué escojo? El que tengamos disponible. ¿Uno es mejor que el otro? No. Todos tienen efectos similares. La única diferencia está en el tiempo de duración, del promedio de vida, y la otra característica es las dosis. Eso sí tenemos que fijarnos bien. ¿Qué voy a usar? Si es beclometasona, debo recordar que no paso más de 160, que no ocurre con la fluticasona, que puedo pasarme hasta 440, es el que uso dosis más alta. Y en los casos en que el paciente ya está en esa etapa avanzada, en el cual la disnea no hay forma de controlarlo y termina
con episodios de insuficiencia respiratoria en el hospital, entonces ahí nos vemos tentados a la utilización del corticoide parenteral. El que más utilizamos en nuestro medio es la hidrocortisona, con todos los efectos adversos por uso tiempo prolongado, ¿no? Aunque eso del tiempo prolongado, perdón, no sé qué me cayó pesado. Ah, ya sé que me cayó pesado en la cola. Entonces, vamos a ver que si vamos a usar hidrocortisona que viene en ampollas de 500 miligramos, voy a usar 100 miligramos cada 8 horas. Por favor, no está en usar la dosis alta. No es dosis dependiente el proceso. Recuerden que el proceso inflamatorio está dando los cambios ya de la revolución. No es como tratar una alergia. No. Ahí tengo que usar dosis bajas porque no voy a usar solo una dosis, probablemente voy a usar varios días, entonces me quedo con 100 miligramos cada 8 horas, endovenoso, ¿no? Si por X motivo no tengo la hidrocortisona y me veo obligado a usar una dexametasona, que no la prefiero porque tiene sus efectos mineralocorticoides mayores que el corticoide de la hidrocortisona, entonces vienen ampollas de 8 miligramos. ¿Cuánto voy a usar? Empiezo con 2 miligramos cada 8 horas o cada 12 y voy subiendo mi dosis a 4 o 8 miligramos cada 12 horas dependiendo de la respuesta. Pero por favor recuerden, si les toca un paciente con esa característica, un paciente ya de larga data, no es cuestión de darle mayor cantidad de dosis, no. Lo que sí tenemos que estar siempre recordando, sea por asma o por cualquier cosa que estoy usando corticoides, estos pacientes ya vienen usando corticoides y lo que debo hacer generalmente a mitad de dosis de refuerzo y nunca retirarlo de golpe, ¿sí? Entonces, cuando quiero apoyarme con un corticoide por vía oral, ya me voy con dosis bajas para mantenimiento. Generalmente comienzo con 20 miligramos, veo que me respondió, le voy bajando a 10 miligramos por día o a 5 miligramos por día, que es el ideal. El ideal sería menos dosis, 2.5, pero es raro el que tolera dosis más baja. Ahora, si nos vemos obligados a usar teofilina, ok, ni modo. Debo recordar que tengo presentaciones de 100, de 125, 200, 300, 450 y los de acción prolongada de 80 en soluciones de 15 ml. Cuando vamos a usar la teofilina, habitualmente la usamos por vía parenteral en los casos de emergencia como aminofilina, 200 miligramos, hago su dosis de carga como aprendimos en asma, primero 6 miligramos por kilo peso y luego voy a reducir a 0,6 o 0,5 miligramos, ¿no? Entonces, para los pacientes en que voy a usarlo por vía oral para tratar de aliviarlo, ahí bajo la dosis. Ahí generalmente compro el de 300 miligramos, lo parto en 3 y le doy 100 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas en casos ya muy avanzados. Pero siempre recuerden los efectos adversos. Y en raras ocasiones voy a llegar a dosis alta de 600. Mientras más alta la dosis, mayor posibilidad de los efectos adversos, ¿sí? Entonces vamos iniciando, cuando ya estoy en esa etapa en que me he obligado porque no me responde el corticoide, ya estoy usando combinado LABA con LAMA y no me responde, ok, me voy a la aminofilina. La aminofilina, ok, pruebo 100 miligramos primero cada 8 horas, no me resulta, ok, me voy a 300. Vamos, 1 por día. Al tercer día veo cómo me responde. No me mejoró, ok, subo. Vamos otros 3 días con esta dosis, no me mejora, ok, otros 3 días me voy a 600. Pero cuando ya estoy con dosis mayor a 300, debo estar muy alerta en todos esos efectos adversos que hemos mencionado, desde los neurológicos a los cardiológicos y gastrointestinales, que me van a ver obligado
a suspenderlo, ¿no? Entonces, la taquicardia es lo de menos. El temblor es lo de menos. Lo que me preocupa es cuando ella empieza con náuseas, con vómitos o con las alteraciones neurológicas que pueden haber hasta convulsiones, hemos mencionado, ¿no? Y todo paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no en bronquitis crónica, repito, no en bronquitis crónica, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde que ya no hay esa fuerza, el músculo diafragma, los accesorios para provocar esa tos que le permite eliminar esa expectoración, porque esa expectoración que se acumula nos va a provocar tapones. Esos tapones nos van a llevar aquí a atelectasias, esas atelectasias a infecciones, sobreinfecciones. De ahí que para evitar eso, ¿qué hacemos? Le damos un mucolítico. El mejor mucolítico es el agua, pero estos pacientes en etapas donde ya están comprometiendo la función cardíaca no podemos sobrecargarlo, así que de preferencia nos vamos con acetilcisteína. Le doy una cuchara 3 veces al día o cada 4 veces al día, o en inicio comenzamos con nebulizaciones, media ampollita la ponemos para nebulizarlo y lo nebulizamos 3 o 4 veces al día, ¿no? Y en aquellos pacientes donde hay un déficit de la alfa-1 antitripsina severa, aquí vamos a vernos obligados a utilizar la acetilcisteína por vía endovenosa, ¿no? Entonces, eso depende cuál característica. ¿En qué momento voy a utilizar los mucolíticos? Cuando ya el paciente no tenga esa capacidad de expectorar. No es antes. Esto no es para disminuir la hipersecreción, no bloquea la secreción, lo que hacen es favorecer la eliminación de esa secreción. Otro mucolítico que puede ayudarnos es el ambroxol. En jarabe, una cuchara 3 veces al día o 4 veces al día en etapas avanzadas. Y la ventaja de bueno, ese bostezo es por frío, está haciendo frío, ya eso que estoy abrigado, pero este ambiente. Y en nebulizaciones lo usamos en primera etapa y luego combinamos por vía oral, nebulizado y por vía parenteral. Ahora, ¿usamos antibióticos o no usamos antibióticos para el EPO? No usamos antibióticos porque no detiene la enfermedad. Pero sí hacemos antibiótico-terapia ya en las etapas donde hay un daño acentuado, donde las secreciones de moco se acumulan y eso favorece la proliferación bacteriana, ya nos da signos de infección, ahí sí vamos a usar. ¿Qué antibiótico usamos? Primero, recuerden cuál es el germen más común que hay en la vía aérea, los gram positivos. Entonces tengo que apuntar a gérmenes gram positivos. ¿Por vía parenteral o por vía oral? ¿Qué prefieren? Siempre por vía oral. Porque son pacientes que, a no ser que se esté complicando con un cuadro de neumonía, ahí ya me voy a la vía parenteral. Pero a medida que progresa el cuadro, un paciente va aumentando los años, ya ahí debo de preferencia utilizar un antibiótico de espectro ampliado, porque ya no solamente voy a pensar en un estreptococo, sino voy a pensar en que existe la posibilidad de otros gérmenes que estén combinándose, como un hemófilo o con un Mycoplasma catarrhalis o con la Klebsiella, que ya son cosas más graves. Entonces, lo que usaba simple, ahora lo potencializo. Me voy a amoxicilina con ácido clavulánico o la ampicilina con el sulbactam, y vamos a usar uno cada 8 horas, o si tengo el de acción prolongada, por ejemplo, el Clavunac, lo usamos cada 12 horas. Si mi paciente es alérgico a los beta-lactámicos, me voy al grupo de los macrólidos. Puede ser eritromicina, acitromicina, claritromicina, el que tengas posibilidades.
La eritro es menos tolerado que la citro, que la clari. Entonces vamos a usar cada 8 horas. Si por X motivo no puedo usar esto, ok, vamos con la sulfa. El trimethoprim sulfametoxazol, el fuerte, vamos a utilizarlo cada 12 horas. Y si no me está respondiendo, el paciente está haciendo fiebre, no hay mejoría, ok, amplío mi espectro y me voy a la cefalosporina. Por vía oral puedo usar una cefuroxima de 400 por día, y si voy a pensar en parenteral, y ahí tengo que usar los mismos medicamentos, pero los que puedo usar por vía parenteral. Puedo tener el sulfametoxazol trimethoprim parenteral, sí, lo tenemos, el Bactrim o Bacterol, la amoxicilina lo tenemos también, la doxiciclina por vía parenteral, 100 miligramos cada 12 horas, también la tenemos, o escoger una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál? Vos depende, generalmente es más común el que damos cada 12 horas, ¿no? Que es la ceftriaxona. La diluimos en 100 ml, lo pasamos en 1 hora, cada 12 horas. O puedo usar la cefotaxima, 1 gramo diluido en 100, paso en 1 hora y cada 8 horas. Y en ocasiones raras me voy a ver obligado a utilizar del grupo de los carbapenem o de los grupos de los beta-lactámicos, donde tenga, por mala suerte, mi paciente que se está hospitalizado agarre una bacteria intrahospitalaria en la cual me veré obligado a utilizar de los carbapenem cualquiera, meropenem, imipenem. El espectro de acción es similar. Entonces comienzo con 500 cada 8 horas, y en ocasiones graves donde veo que mi paciente se me está complicando, mi laboratorio me están orientando a glóbulos blancos elevados, con predominio de formas jóvenes con desvío a la izquierda, es decir, con neutrófilos con callados. Entonces eso me está hablando de que la infección está fuerte. Y un indicador que hemos mencionado cuando hablábamos de métodos complementarios dentro de los marcadores biológicos, habíamos dicho que es la procalcitonina, con valores por encima de 0,5 ya nos está mostrando que hay un proceso infeccioso, y me puede servir como marcador para ver si mi tratamiento está mejorando. Puedo controlar cada día cómo está la proca, cómo está el hemograma, porque recuerden, lo ideal sería que nos guiemos solo en la fiebre, ¿no? Ok, ya está sin fiebre 3 días, significa que mi antibiótico ha funcionado. No, recuerden que algunos pacientes, como son mayores, unos deprimidos, no siempre te hacen fiebre, entonces tenemos que utilizar otro de los marcadores, ¿no? Entonces, ahora, cuando el paciente hace sus crisis, que son las exacerbaciones, ok, ¿qué utilizamos? Sí, el esquema similar al asma, ¿no? Que además de utilizar los de acción prolongada, podemos hacer una dosis de carga cada 4 horas con los de acción corta, ¿sí? Pero recuerden, no tengo que aumentar dosis altas, no son dosis dependientes. Recuerden que sus pacientes ya vienen con la enfermedad. No es que están libres y de pronto hicieron su crisis como en el asma. No, el época es diferente. El época, una vez que empezó a desarrollar sus cuadros de disnea, la mantiene, solo que si se aumenta la disnea súbitamente, vas a decir, no, está con una exacerbación. Pero esas exacerbaciones podrían ser más bien un cuadro de complicación de una sobreinfección. Pero no es lo mismo en etapas tempranas, cuando recién son los primeros años, donde ese paciente hace su crisis 1 vez al año, 2 veces al año, ahí esas exacerbaciones varían, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos tomar en cuenta siempre es en qué momento de la enfermedad estoy.
su exacerbación es de vez en cuando, el paciente no lleva mucho tiempo, recién está empezando, está en su tercer año de enfermedad, o ya lleva 5 o 10 años con el cuadro, entonces esas exacerbaciones son más frecuentes y ahí, por más que le aumente las dosis, no va a modificar nada. Ahí lo que tenemos que hacer más bien es tratar de corregir la baja concentración de oxígeno en sangre. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí nos basamos en la frecuencia respiratoria, cómo está su taquipnea, en la disnea, si podemos hacer anamnesis, la pulsoximetría, cuando está 90, 89, 80, 70, wow, ahí me asusto más, ¿no? O si puedo medir con una gasometría, tengo que ver cómo están sus niveles de oxígeno, calcular mi PAFI o mi índice de Kirby, y si los valores están por debajo de 55, ahí ya estamos directamente en un cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por el EPO. Pero aquí ya no hablo de EPO. Aquí ya tengo que ver cómo hago para mejorar esa hipoxia. Difícil, porque cuando llegue a estos niveles es porque el caso ya está muy deteriorado. Ese parénquima, esos alveolos, ya son pacientes muy enfisematosos en que intubándolo tampoco modifico, ¿no? No me queda otra. Y complica aún más si ya los valores del dióxido de carbono están con hipercapnia, ¿no? Porque es lo que se espera. Si no puede ingresar el oxígeno, tampoco lo puede eliminar el dióxido de carbono. Entonces, ese incremento nos lleva a las complicaciones ya de una acidosis respiratoria. Y aquí ya no es solo administrarle oxígeno. Esto recuerden, por favor, la hipoxemia puedo tratar de corregirlo con oxígeno por bigotera, por mascarilla, intubado, cánula de alto flujo, ok, lo voy intentando. Pero cuando ya lo que me preocupa es la hipercapnia, ahí ya no hay con mascarilla, ya no es con bigoteras ni con oxígeno, ahí lamentablemente tenemos que intubar al paciente. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque son pacientes de difícil retirar la máquina, porque mejoran porque la máquina les está lavando el dióxido de carbono. Le saco la máquina, otra vez va a entrar en la acidosis. Entonces, ¿qué hacemos con este? Es un poquito complicado tomar esas decisiones. Entonces, en etapa temprana, ok, voy con bigotera o cánulas nasales que también se llaman. Entonces, ¿ahí cuánto le voy a dar? Ok, me voy a tener 24, 28, 30% de FiO2, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logro? Dándoles oxígeno húmedo con 3 litros, 5 litros. Si ya voy a 8 a 10 litros para que el paciente mejore, ahí ya no puedo estar con bigotera, me voy a mascarilla. Si con las mascarillas no llego más de 40, ok, me voy con la mascarilla. Y algo que tienen que recordar cuando estén usando mascarilla, futuros colegas, es que en este grupo de pacientes tiene que ser sin reservorio. Porque si le dan la mascarilla con la bolsita que retenga el aire exhalado y lo vuelve a respirar ese aire exhalado, le estamos metiendo el dióxido de carbono que no queremos. Entonces, si pregunto en el examen, ¿qué paciente con estas características, qué tipo de mascarilla vamos a usar? La respuesta es sin reservorio. Y si le digo, explique por qué, porque debemos evitar la reintroducción del dióxido de carbono que se lo hace con la bolsita del reservorio, ¿no? Esos detalles es lo que quiero que tomen en cuenta. Y por favor, el paciente va a estar desesperado. Y ustedes no se desesperen, porque hagas lo que hagas, no vas a mejorarlo a ese paciente a no ser que le hagas su trasplante. Lo bueno es que tenemos que tomar en cuenta que siempre la esperanza de que a lo mejor esa complicación, esa exacerbación que estás teniendo en este momento puede ser por una complicación de una sobreinfección. Ahí estoy feliz, porque sé que un antibiótico o con el otro o combinando voy a controlar esa infección y el paciente va a mejorar. Pero por dentro sé que, ok, lleva 5 años, 10 años con su enfermedad pulmonar, ok, probablemente no sea por la sobreinfección.
probablemente sea por los daños. ¿Cómo diferencio si es por la sobreinfección o es por los daños? Ahí tengo que basarme en indicadores. ¿Cómo está la presión pulmonar? Si es un paciente que está con signos de hipertensión pulmonar, entonces ya no es por la sobreinfección. Si veo que el tórax es enfisematoso, si veo que hay un signo Hover, pues ya sé que ese diafragma está agotado. Entonces esos elementos, ok, tengo que decírselos al paciente. Doctor, ¿será prudente decirle a un paciente que está muy mal y que no hay mucho para hacer? La ley 3131 me exige. Es su derecho del paciente a conocer su realidad. El familiar me decía, doctor, no le diga, sabemos que está mal, pero no le diga, lo vamos a agobiar más. ¿Qué hacemos? La verdad que ahí lo dejo a criterio de cada uno de sus valores, porque ¿voy a mentirle al paciente? No, no queremos que mentirle al paciente, pero debemos evitarle agobiarlo más. ¿Qué va a ganar quitándole las esperanzas? Diciendo, ¿sabe qué, don Pedro? A veces es necesario, el paciente te lo dice, pero la ley me exige. La ley no está para ver si quiero o no quiero. La ley es para cumplirla. Pero se van a encontrar que el paciente o el familiar del paciente, por favor, no le diga a mi padre o a mi madre o a mi tío o a mi hermano. Ok, hablo con la familia, le explico la ley y buscamos la decisión entre todos, que es lo mejor. Pero si el paciente te dice, doctor, ¿cómo estoy? Ok, tienes que ser honesto. Usar palabras empáticas y tampoco mentirle, ¿no? La ley no lo exige. Ahora, la fisioterapia es importante ayudarle para tratar de mejorar. Hay que evitar tener un gasto cardíaco no apropiado. En otras palabras, no sobrecargarlo al paciente, darle sus actividades físicas acorde a lo que pueda. Por suerte, para aquellos pacientes donde lo que está faltando es la alfa-1, entonces tenemos opción de medidas sustitutivas, aunque un poquito caro, pero sí podemos darle con eso controlar mejor. Y aquellos pacientes que cuenten con un buen seguro o que tengan un buen ahorro económico, pues podemos plantear el trasplante. Si está en etapa avanzada, si está en etapa moderada de la evolución, que podemos hacer una reducción, hacer una lobectomía, darle espacio para que ese pulmón se siga dilatando más por la alteración de los alveolos, ¿no? Y para aquellos pacientes que fuman, alternativas que tenemos es el ibupropión, porque es facilín, deje de fumar. Pero quiero ver, pues, que el paciente, por más que quiera, hay una dependencia psicológica. Lamentablemente, la nicotina es muy adictiva para nuestras neuronas. Entonces, si vamos a recetar ibupropión, podemos darle 150 bit 2 veces al día, cada 12 horas, eso significa bit. Le vamos a dar durante 7 a 12 semanas, esperando que en esas 12 semanas las neuronas se olviden de la necesidad de la nicotina. Otra alternativa es la vareniclina, un ácido nicotínico receptor, agonista y antagonista, un poquito más caro. Un cigarro electrónico, no estoy hablando del vapeo. El cigarro electrónico es un cigarro que tiene poca cantidad de nicotina. Los parches de nicotina o los chicles de nicotina ayudan, porque el organismo no es que quiera el humo, lo que quiere es el producto que hay en el humo, ¿no? Y todos los pacientes deben tener sus vacunas, porque con las vacunas polivalentes
la antineumocócica, la antigripal, estamos protegiéndolo de las sobreinfecciones. Y lo ideal es lo que siempre decimos, medicina preventiva. Es decir, que toda nuestra población, desde la juventud, haga actividad física, ¿no? Bicicleta, deporte, caminata, natación, cualquiera. Porque la persona que hace actividad física automáticamente sabe que no fuma. Porque el fumar lo cansa, si lo cansa no puede hacer actividad. Entonces una persona joven, a excepción de a quien no le conviene hacer actividad física, al que nace con esa debilidad de esa enzima, ¿no? Esa proteína del alfa 1, ¿no? Entonces, las ventajas de la interconsulta con el cirujano de tórax va a ser para, en primera etapa, a buscar una cirugía reductora de volumen. Pues generalmente lo que se hace es retirar el lóbulo superior y con el tiempo vamos a irnos a trasplante. Y generalmente el trasplante lo hacen corazón-pulmón, no es uno solo, ¿no? Pero le puedes dar trasplante de un solo pulmón o doble pulmón. ¿De dónde consigo el donante? Ese es un problema. Pero de que se puede, se puede. Y como médico tengo que estar atento a las actualizaciones que hay. ¿Sí? Entonces, en resumen, en este cuadrito que lo tienen en su tablita, en su cuadernillo, hay, lo primero que tengo que tener claro son las definiciones, luego tengo que tomar en cuenta la diferencia entre un EPOC y una bronquitis crónica y un asma y una bronquitis aguda en su etapa. Y siempre recordar, tabaco, fumador susceptible, la capacidad de reducir la función pulmonar. Si normalmente voy disminuyendo por año 35 ml de volumen expiratorio forzado, en un fumador susceptible son 100 ml por año. ¿Cuánto es el volumen de una persona normal? Multiplico 10 por el peso, 700 ml. Si imagínate, reduzco 100 por año. En 7 años no tengo qué. Y peor si me falta la alfa 1, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, queridos amigos? Vamos a dejar de grabar para que no sea muy pesada. Dejar de grabar. Ya está. Pueden activar su cámara si los saludo. Mi cámara no funciona cuando uso OBS, no sé por qué. Ya voy a buscar eso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levante la mano. No hay pregunta. Bien, eso me gusta, que es claro. Ah, sí hay una pregunta. Jonathan, por favor, levantó la mano. Buenas noches, doctor, compañero. Sí, una pregunta, doctor, y gracias por su explicación muy buena. Respecto a la vacuna que mencionó, ¿era la vacuna polivalente? Y, No, la polivalente es la que utilizamos en los niños, ¿no? Lo que estamos buscando básicamente es las vacunas antineumocócica, antigripal, antiinfluenza y la del COVID. ya. Está bien, doctor, gracias. Muy amable. ¿Ok? Entonces les mencionaba que el sitio estándar que buscamos generalmente es la GOL. Esta página es la que se utiliza habitualmente para actualizarnos
que es una asociación donde están haciendo un seguimiento anual, actualizándonos, y nos da un informe para el manejo, prevención, lo puedes tener en bolsillo. Todo este material lo tienen de consulta. En el material de consulta, ahí lo tienen, ¿no? Los cambios que hay, los hemos mencionado. Entonces, para el futuro, cuando necesiten tener alguna actualización, aunque ahora con la IA se encarga de hacérnoslo, porque esa es la ventaja, ¿no? Si yo le pongo aquí, compartir estas pestañas, si yo le pongo la búsqueda, actualización, Epoch, le pongo Gold, ahí le pongo buscar, y dentro de las opciones me dice modo IA, siempre hoy hacemos modo IA. ¿Qué hace el modo IA? Me hace un resumen de todo lo que está viendo. Entonces, las clasificaciones que estábamos hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si lo usamos nuestro cuadernillo, que es el notebook LM que tenemos, compartir esta pantalla, hoy lo ha integrado en Gemini, tenemos el cuadernillo maestro, entonces selecciono lo que quiero buscar. Entonces, ¿qué quiero buscar? Me voy a Epoch y le digo, dame esquema terapéutico para Epoch. Y él me va a dar un resumen de todo lo que está hablando acá, y puedo dar inclusive paciente de tantos kilos de peso, cuánto tiempo evolución de su enfermedad. Entonces, él ya me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Se recomienda la antigripal, la antineumocócica y la del COVID. Tu referencia, rehabilitación, qué broncodilatadores, todo lo que hemos hablado, te lo resumen. Pero, recuerden, primero, tratamiento paciente ambulatorio. En casos de insuficiencia respiratoria o sobreinfecciones, al paciente lo tengo que hospitalizar. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento para un paciente hospitalizado? Compartir esta pantalla para terminar. Presentar otra cosa. Vamos a escoger la ventana de Word. Compartir. Activamos el modo micrófono. ¿Cuál era la tecla? Windows. Me olvidé. Activar complemento. El dictado. Oh. Me olvidé cuál es la tecla para dictar, pero le pregunto pues a la IA. ¿Para qué voy a estar memoriz? Bueno, RP. ¿Cómo se llama nuestro paciente? Pepito Pérez. Ok, fecha 11 hago 2026. Primero, ¿qué le damos? La dieta. ¿Qué dieta le doy a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Una dieta corriente o una dieta blanda? Una dieta blanda, ¿no? Porque se va a cansar hasta de comer. Entonces, un Pepito Pérez, por favor, les recomiendo una dieta blanda. 2. Reposo. Sí o sí tiene que ser relativo, le decimos. ¿Qué significa relativo? Que haga lo necesario, lo que puede hacer. 3. ¿Necesita alguna posición especial? No.
Necesita oxígeno, por supuesto, se está internando. Entonces, oxígeno húmedo. ¿Por qué se lo doy? ¿Por bigotera o por mascarilla? Dependiendo del grado de insuficiencia, dependiendo del grado de avance de su enfermedad. Empecemos con algo leve, entonces oxígeno húmedo. Vamos a darle 3 libras por bigotera. Ya la enfermera sabe que tiene que ser húmedo, con humidificador. ¿Le pongo suero a un paciente? No, pues no está con vómito, no está con diarrea, no está deshidratado. Más bien debo evitar darle mucho líquido. Mientras pueda tomar agua, le doy agua a tolerancia. Pero sí le pongo un tapón. Tapón heparinizado. ¿Por qué? Porque le voy a dar un antibiótico, ¿no ve? Entonces, le voy a dar ¿qué antibiótico? Damos un cuadro de sobreinfección. Ok, vamos a darle una cefalosporina de tercera generación. Ceftriaxona. Producto, presentación en ampolla. ¿De cuánto? De 1 gramo. ¿Cómo se lo voy a dar? Pasar diluido en 100 ml de solución fisiológica. No abrevio, lo escribo, fisiológico, del 0,9%. En 1 hora, cada 12 horas. ¿Ok? ¿Por dónde se lo voy a dar? Endovenoso. El doctor está con fiebre. Ok, démosle metamizol, producto, ¿en qué? En ampolla, ¿de cuánto? De 1 gramo. ¿Cómo se lo doy? Pasar cada 8 horas. El primer día, el segundo día, y el tercer día se lo doy perenne, porque no puedo darle permanentemente, pues si no se... Ya se ha bajado un gato, creo que está peleando ahí. Habana, Balto. Entonces metamizol primero se lo doy por 3 días, después se lo quito, porque si lo mantengo no voy a saber si la fiebre está bajando. Entonces cada 8 horas, endovenoso. Y después, pero no le pongo 3 días, porque cada día tengo que hacer mis indicaciones. ¿Qué más le damos? Ah, doctor, el libro nos dice que le demos un fluidificante. Sí tiene razón, mejor le demos. ¿Ok? Fluimicil o acetilcisteína. La ley dice que pongamos nombre genérico. Acetilcisteína, una ampolla en nebulización cada 8 horas. Ok, no quiero nebulizarlo, se lo puedo poner endovenoso. Ustedes deciden. ¿Necesito algún otro antibiótico? No, pero démosle algo para su EPO. Ah, ¿qué le damos para su EPO? Él viene usando LAMA o SAMA, o los dos, o corticoides. Le doy lo que está usando, porque ahorita lo que estamos tratando es el cuadro de sobreinfección, probablemente, pero sigue con su enfermedad de base, entonces tengo que darle, ¿no? No le voy a poner SABA o LAVA, no, esa es mi teoría. Entonces le voy a dar salmeterol, un PAF cada 12 horas. ¿Combinado con qué? Con un LAVA. ¿Cuál LAVA? Bromuro de tirotropio. Un PAF cada 12 horas. ¿Qué más le voy a dar? Un corticoide inhalado, ¿ok? Beclometasona, un PAF
Puedo dar un PAP, o puedo dar 2, o puedo dar 3. Recuerden, 40, 80 o 160. Cada 12 horas. Veo cómo responde, le voy a agregar o no. Le pido laboratorio para controlar que, ok, quiero controlar la infección, quiero controlar cómo está su grado de disfunción. Perfecto, entonces le vamos a pedir un hemograma, que nos ayude el hemograma, ver cómo están sus glóbulos rojos, si no hay poluglobulia, ver sus blancos, si no hay infección, leucocitosis, desvío a la izquierda. ¿Qué más le pedimos? Una gasometría arterial para ver el grado de insuficiencia. Si la insuficiencia no es acentuada y la puedes controlar con una pulsoximetría, no le hagas una gasometría, porque es un proceso invasivo, hay que pincharle la arteria, ¿no? Pero dependiendo del nivel. Pero la pulsoximetría no me dice grado de acidosis. Mejor, hagámosle una por lo menos para ver. Hagamos un ionograma. Veamos si hay un proceso bacteriano o viral. ¿Con qué prueba? Una procalcitonina. Siempre que podamos, hemocultivo más antibiograma y un cultivo de esputo más antibiograma. Le pido una glicemia, por supuesto. Le pido una ureacreatinina, por supuesto. Tengo que ver, no debo asumir que todo está bien. Tengo que controlar creatinina. Le pedimos un calcio. Le pedimos un ionograma. Y le pedimos un magnesio. Magnesemia. ¿Sí? ¿Qué más le vamos a pedir de laboratorio? No le pediremos una radiografía, una tomografía, por supuesto, si estamos pensando en una sobreinfección, ok, hagámosle radiografía o tomografía, ¿qué prefieren? Tomo, porque no solamente voy a ver el grado de infección, sino voy a ver el grado de enfisema. Entonces, mejor una tomografía de tórax, ¿con contraste o sin contraste? Sin contraste, no necesito, no estoy buscando tumor, ¿sí? ¿Qué más le pedimos? Estoy midiendo la función, estoy viendo la parte metabólica y estoy viendo las posibles complicaciones. Firma del médico y nombre del médico y sello del médico. Eso es lo que esperamos. Esto lo vamos a hacer todos los días porque está siendo hospitalizado. Y para esto tengo que hacer mi orden de laboratorio y mi receta. ¿La dieta se compra en la farmacia? No. ¿El reposo? No. ¿El oxígeno? Tampoco. ¿El tapón? Sí se compra. La ceftriaxona se compra, el metamizol se compra, la cestitis se compro. Entonces hago mi receta. Control C. Copiamos. Mejor no vamos a copiar todo, porque así va desde el nombre. Control C y hacemos receta. Pegamos. ¿Qué necesitamos de la receta? La dieta no se compra, borramos. El reposo no se compra, el oxígeno no se compra. Tapón sí se compra. Nombre del producto, tapón. No viene el numeral, entonces cantidad 1. La ceftriaxona en ampolla de 1 gramo. ¿Cuánto voy a comprar? Son cada 12 horas, son 2 por día. Para el otro día que empezar son 3. Entonces, nombre, producto, ceftriaxona. ¿En qué? En ampolla de 1 gramo. ¿Cuánto voy a comprar? Hemos dicho 3. ¿Cómo la vamos a pasar? Diluida, ¿no ve? Entonces tengo que comprar microgotero volumétrico de 100 ml. ¿Cuántos voy a comprar?
uno me dura 2 días. Cada 2 días lo voy a cambiar. ¿Con qué voy a diluir? Vamos a diluir con solución fisiológica. Solución fisiológica al 0,9% de 1001 cada día, porque voy a usar 2, son 200. Puedo comprar de 500 o de 1000. O puedo comprar de 100. Mejor compro de 500. De 500 ml. Y la cantidad número 1. ¿Cómo voy a diluir? Necesito jeringa. Jeringa de 20 ml para diluir, ¿no ves? Entonces vamos a comprar 4. Número 4. Ok. Pero voy a usar metamizol. Ajá, voy a usar acetilcisteína. Entonces mejor me compro 10 jeringas. Ok, metamizol, nombre del producto, ampolla de 1 gramo cuánto cada 8 horas, entonces voy a comprar 4. Entonces, cantidad número 4. Acetilcisteína, ¿en qué? En ampollas. ¿Cuántas voy a comprar? Si es cada 8 horas, entonces ampolla número 4. Salmeterol, va a usar PAP, me dura 4 días, entonces salmeterol, ¿en qué viene? En spray, en aerosol. Aerosol, cantidad 1. Bromuro de tirotropio, un PAP cada 12 horas. ¿En qué viene? En aerosol. Aerosol, mi cantidad 1. La beclometasona, el corticoide, ¿cómo viene? En aerosol. Aerosol, la cantidad me va a durar 3, 4 días. 1. Ok. Hemograma, eso no es receta. Entonces, esto lo eliminamos. Queda la firma, el nombre y el sello. Hasta ahí tengo mi receta. Ahora, ¿qué falta? Mis órdenes de laboratorio. Entonces, control B chica. Pepito Pérez, la dieta no es laboratorio, estos son medicamentos. Hasta aquí lo borro y quiero un hemograma, una gasometría, procalcitonina, un cultivo de esputo, más lleva acento, glicemia, uracreatinina, magnesemia, la tomografía tiene que ir en otra hora. Entonces, sacamos, ya tengo, y me falta la tomografía. Entonces, control B chica, Pepito Pérez, dieta se va, medicamentos se van, laboratorio se va, y me quedo solo con la tomografía. Listo, tomografía, tórax sin contraste. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Esto de tratamiento siempre lo repito, pero hoy vi que en el grupo de práctica no quedaba claro cómo hacer la receta, entonces por eso es que estoy volviendo a explicar. Ok, queridos amigos, con eso hemos terminado el tema de hoy día. ¿Alguna pregunta? Estimado doctor, muy buena la explicación de esto de las recetas. ¿Esto se ha grabado? ¿Cómo hacerlo, doctor? Lo que grabé. No, eso lo explicamos siempre, ¿no? No lo grabé, porque lo tenemos explicado. Claro. Pero si creen que hace falta grabar un tutorial, no tenemos inconveniente, podemos grabar. O mejor, sí, por favor. Voy a hacer un concurso por puntos para uso de tecnología. A ver, ahí está, un TikTok. Para la clase siguiente, el que quiera participar va a hacer un TikTok. El que sea más creativo lo calificamos nosotros. Puedan ver 1, 2 o 10 ganadores, o todos pueden ser ganadores. Y va a ser por 2 puntos extra.
¿Les interesa? Los que les interesa, ok. Entonces, el TikTok se trata de cómo hacer una receta, cómo hacer las indicaciones para un paciente hospitalizado. Esa es la tarea. No, no es tarea. Es simplemente el que quiera ganar puntos extra, concurso de TikTok, de cómo hacer las indicaciones para un paciente en neumología. A los que le interesa, la vemos la siguiente clase. ¿Y el cuadernillo me puede hacer una receta? A ver, vamos a ver, nunca me he puesto a fijar. Por ahí lo tienen y les va a ayudar. A ver, vamos a compartir. No, los voy a trazar muchos, había sido las 11. Otro momento lo hacemos. Lo voy a hacer yo y luego se los comparto. No quiero quitarle su tiempo más. Queridos amigos, que tengan buen descanso. Nos vemos en las clases siguientes. Que tengan muy buenas noches. Gracias.